Bienvenidos a La Séptima Obsesión, un programa sobre cine, televisión y producciones audiovisuales aquí en Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, en la conducción junto a Walter Carabajal y en la puesta al aire y técnica Edgardo Videla. ¿Cómo estás, Huec, querido? Bien, Pablo. Bueno, contento por este programa, un programa especial en todos los sentidos. Ya vamos a saber por qué, la gente se va a enterar. Y bueno, hablar de esto que tanto nos gusta, que es el cine, las producciones audiovisuales y toda esta cultura alrededor, ¿no? Todas estas artes visuales y contarles detalles a la gente, contarles cómo se hacen, el detrás de escena también, ¿no? Y hoy un programa especial, como decía. Un programa especial en el capítulo 10 de La Séptima Obsesión, y no lo hemos traído ni a Maradona ni a Messi, hemos traído al 10 de la actuación santiagueña. Es el Ricardo Darín santiagueño. El Al Pacino santiagueño. Exactamente. Estamos aquí y este programa de La Séptima Obsesión está dedicado a José Jiménez, el gran Pepillo Jiménez, un amigo de hace más de 20 años, y que lo tenemos aquí con nosotros en el estudio para homenajearlo y charlar un poco durante el programa de la fecha. Bueno, Pepillo, primero bienvenido a este programa, a este espacio que se llama La Séptima Obsesión. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por los halagos. Creo que me siento realmente muy halagado que me digan esto. Respeto mucho y quiero mucho a la gente de teatro, y creo que yo soy uno más de ellos, ¿no? Uno más de ellos, que he trabajado en distintas películas, he trabajado en distintas obras teatrales, pero me siento uno más de los actores santiagueños. Qué bueno. Sí, José, para el público vamos a contarle que es el actor santiagueño con más pantalla en su haber. Pepillo Jiménez tiene 5 largometrajes de ficción y documentales en su haber. Él trabajó en La Rebelión de los Mansos, en La Mirada de Huguito, en Estrómata, en Amor, y próximamente lo van a poder ver en Almamula. Sí. Entonces es el actor santiagueño que más apariciones en pantalla grande tiene, y ojalá que siga teniendo. Y es un gusto poder haber compartido muchísimas experiencias con él, y es un honor que esté aquí con nosotros, y es el primer programa, Walter, que estamos haciendo sobre producciones audiovisuales de Santiago. Exactamente. Bueno, eso es otra de las patas que nos faltaba, y creo que hay mucho por hablar, con suerte, y bienvenido sea que la producción santiagueña, la producción local tenga de qué hablar, de qué mostrar y de qué analizar también, y en este caso el talento natural o el talento trabajado por años de actores que vienen, como en el caso de Pepillo del teatro, y bueno, él nos va a saber contar su experiencia, cómo fue su experiencia en lo audiovisual, que debe tener sus diferencias. Y bueno, por eso hemos elegido 3 proyectos, en este caso La Mirada de Huguito, Estrómata y Amor, que son 3 proyectos en los cuales los iremos analizando paso a paso. Pepillo, primero, me imagino que esta carrera ha sido todo un desafío para vos. Me refiero a lo actoral en general, ¿no? Sí, indudablemente trabajar en teatro es completamente distinto al cine, ¿no? Uno cuando trabaja en cine tiene que preparar, bueno, es lo mismo que en el teatro, tiene que preparar su libreto, tiene que preparar su forma que va a encarar el personaje, estudiar su personaje. Y bueno, y realmente es un trabajo muy duro, ¿no? Yo cuando presenté La Mirada de Huguito me dijeron, vos sos
una persona que va a tener estas características, sos un tipo que vive de lo que haces, andas en un carro, levantas cartones, levantas ladrillos, tienes un hijo que te acompaña, y bueno. Y yo, cuando empecé a trabajar en La mirada de Huguito, decía, ¿y cómo es ese tipo? O sea, ¿cómo vive ese tipo que realmente vive levantando cartones o acompañándolo a mi hijo, que mi hijo me acompañaba a mí en el carro? ¿Y cómo es manejar un carro? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Para preparar el personaje tenía que ser un mendigo más. Claro. Así que me tuve que hacer pasar de mendigo con ropa sucia, andar por la calle, dormir en el banco de una plaza, ver que se levante alguna persona de la confitería y ir a comer el pedacito de sangre que había dejado y tomar el vaso de gaseosa. O sea, ir sintiendo cómo trabajaba ese tipo, cómo va a trabajar ese tipo que en una película que si no tiene experiencia o no hace lo que tiene que hacer, indudablemente su papel va a ser algo sencillo. O sea, después le pagaba a los muchachos que andaban en carro, me subía al carro y me decía que yo tenía que aprender a manejar parado en el carro y manejar con las riendas, y yo le pagaba, le decía, mira, necesito que me prestes el carro, acompáñame vos, no hay ningún problema, yo voy a subir, van a recorrer, a agarrar el cartón, yo te ayudo, pero ¿sabes qué? Yo quiero manejar el carro, yo quiero que me enseñes a manejar el carro. O sea, andar con ellos y tener otra visión. Y aparte que tenía que tener algo de experiencia en cómo manejar un carro. O sea, claro, eso no se puede, claro, no se puede fingir. ¿De dónde tengo que tirar la rienda para que gire a la derecha? ¿De dónde tengo que tirar la rienda para que gire a la izquierda? ¿Cómo lo domino al caballo? ¿Cómo paro el carro? Y todo eso lo he ido aprendiendo con la gente que anda levantando cartones y que anda acarreando, levantando basura o cascotes en las calles. Y bueno, yo me subía con ellos y ellos me enseñaban a manejar un carro. Y fui aprendiendo. Y después lo demás ya es experiencia que uno va adquiriendo. Por ejemplo, en el libreto, cómo tiene que ser, cómo son las facciones de este tipo, cómo se viste este tipo, cómo va a salir a la calle. O sea, eso ya es algo que lo tienes que ir asimilando vos al personaje. Me imagino que es toda una experiencia. ¿Y cómo ha sido, Pablo? Bueno, vos también, para que cuentes un poquito, ambos, cómo fue esa primera charla a donde vos le contaste. Me imagino que hubo, digamos, esa charla previa donde le contaste a Pepillo que querías que él sea ese personaje, y cómo fue, digamos, ese primer acercamiento al proyecto. Sí, vamos a ponerlo en contexto para los oyentes. Estamos hablando aquí con José Jiménez, que es el protagonista de La mirada de Huguito, y para esta película el personaje que quería que José interpretara era el de un carrero, que con su hijo andaban buscando sacar cascotes de casas, de obra en construcción, y los arrojaban en la orilla del río. Ese era el personaje de José. Y vivía una situación bastante particular porque era en pleno 2001, estaba situada la historia, con un montón de carencia, en un barrio marginal. Junto con su mujer y su hijo era el planteamiento del guión y del personaje que quería que interpretase José. Y a José yo lo conocía del teatro, de haberlo visto actuar con Raúl Dargol, y yo hacía poquito que me había recibido de la carrera de cine, y tenía el guión de La mirada de Huguito porque yo había leído una crónica policial y lo había adaptado, esa crónica policial, porque está basado en un hecho real, a un guión, a una primera versión del guión. Y me acuerdo claramente que nos juntamos en Pericos, al frente de la plaza, tomé un café con José. Yo estaba nervioso porque yo lo admiraba a José y lo sigo haciendo, y me daba mucho nervio de que me diga que no, se me ríe, claro, que vas a filmar. Acordémonos que estamos hablando del año 2003, 2004, o sea, en Santiago
no era común ver filmaciones, rodajes, no había celulares que graben, o sea, por suerte José me dijo que sí, y eso me animó mucho, porque ya tenía el protagónico cubierto. Yo quería que lo haga él al protagónico, y me animó mucho eso a seguir trabajando con el guión, en buscar a las demás personas, las locaciones. Nos costó muchísimo hacer esa película, y la hicimos gracias a tantísima gente que colaboró con nosotros, con el proyecto. Yo siempre le digo a José que si La mirada de Huguito no gustaba o salía mal, yo me tenía que ir a vivir a otra provincia, porque había gente que había aportado plata, particulares que me aportó dinero para que se haga la película. Los comercios, qué sé yo, las panaderías nos donaban panificados y así para ir haciendo los catering, y bueno, cuando él me dijo que sí, ya es como que dentro mío se destrabaron un montón de cosas, porque yo lo admiraba mucho y quería que sí o sí esté. Ya cuando él me dijo que sí, ya empezamos a buscar a las demás personas para que interpretasen al resto de los personajes, los lugares, y bueno, y él se puso de cabeza a trabajar con el método que él trabaja, en apropiarse del personaje y hacerlo suyo, y la verdad que el día que comenzamos el rodaje, frente a la Plaza Libertad, vinieron los cronistas del canal 7, Noticiero 7, y nos estaban haciendo una entrevista, y la cronista lo miraba a él y me miraba a mí como diciendo: se nos metió un ciruja en la nota. Y el ciruja era el actor. Entonces yo, cuando me doy cuenta, digo: no, aquí estoy con José Jiménez. Pero él estaba totalmente ya mimetizado en el personaje, y poder haber trabajado eso y ver el proceso de trabajo de él es muy impactante. Bueno, había muchas, recuerdo para la gente que no la vio, está disponible en YouTube. La película tiene mucho exterior, mucha calle, digamos, porque muestra el personaje recorriendo, obviamente, en el hipódromo, en el puente carretero. Entonces eso implica, me imagino que implicó también un despliegue bastante importante. Sí, por suerte, bueno, tuvimos ayuda de mucha gente, como dijo Pablo, y lo pudimos sacar adelante, porque había que llevar la filmadora, el sonido, atrás de una camioneta cuando íbamos por el puente, y cuando íbamos por la plaza y venía una camioneta que nos iba filmando. O sea, un trabajo arduo. ¿Y cómo ha sido tu porque también es muy importante tu vínculo que estableces con el niño, con el actor que hacía de tu hijo? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Bueno, ahí lo charlamos bastante, o sea, primero conseguir, el cariño del chiquito, la confianza que el chiquito puede tener para que el chico trate de ser lo más natural posible. Y aparte tenía la ayuda de la chica esta que trabajaba como Luciana Manfredi. De la Luciana Manfredi. La Luciana Manfredi lo tenía el chiquito, lo llevaba para todas partes y hablábamos con el chico, y bueno, íbamos tomando cariño hasta que el chico se dio cuenta de lo que tenía que hacer, y lo hacía guiado por la chica Manfredi, ¿no? Bueno, era un juego para él. Era un juego. Y yo me tuve que hacer muy amigo, y bueno, y compartir cosas. Compartíamos a lo mejor un mate cocido con un chipaco, y charlábamos. Y Pepillo, Pablo recién describía, ¿no? Cronológicamente tenemos primero tu participación en un documental, Rebelión de los Mansos, pero esta era tu primera experiencia en ficción. Claro, mi primera, a decir, en lo audiovisual. Exactamente. La mirada de Víctor fue lo primero que yo hice, porque la
el santiagueñazo, mejor dicho, viene a ser una historia que la contábamos frente a un micrófono. Claro. O sea, era totalmente distinto que una película. En la película ya tenía que prepararme, porque en la otra yo decía lo que realmente había pasado en ese año 83 cuando salíamos, y aquí era distinto. Aquí era una película que teníamos que hacer, una película que tenía que formar un personaje y imaginarme cómo era ese personaje, y un montón de veces lo charlamos con Pablo. O sea, ¿te parece que este es así? ¿Te parece que...? Bueno, incluso yo soy loco de la música clásica, ¿no? Yo soy loco de... por ejemplo, hay una escena de la película sí. que es donde la muerte del caballo, que yo me quedé en el auto solito escuchando música clásica, y escuchaba la música clásica, escuchaba. Entonces después tenía que matarlo al caballo. Hacía un frío infernal. Sí. Estábamos rodando me acuerdo claramente, ha sido entre el 20 de julio y el 30 de julio, pleno invierno, a las 2 de la mañana en el barrio Bosco 3. Sí. Él desnudo el torso, con sangre, y escuchando adentro del auto el concierto de Aranjuez de Paco Lucía. Sí. Con eso él entraba en personaje. Y después, bueno, hay 1000 anécdotas. Después en la comisaría, que vos querías entrar y estuvo una mañana adentro de la celda. Claro. Para meterse en el personaje. Para ver cómo era el personaje, qué sentía el personaje en esa soledad, en esa cosa, estar atrás de una reja, y bueno, y quedarse ahí 1, 2, 3 horas. Y los mismos policías decían, no hace falta, señor, ya ha estado mucho. Y él quería quedarse, decía, no, déjeme solo, apaguen las luces. Sí. Bueno, ese es el método que tiene José de trabajo, y que es el método que hemos conversado con vos, Walter, en otras ediciones de La Séptima Obsesión, que es el método ruso de actuación de Stanislavski, que después lo toma Lee Strasberg y se trabaja con la memoria emotiva, con el cuerpo, con los recuerdos, y de esa manera como director he podido ir trabajando con José, y una experiencia, para mí ha sido una experiencia fabulosa. Poder tenerlo a él en la mirada de Huguito ha sido algo muy, muy, muy lindo. Para mí ha sido un sueño así cumplido. Vos me preguntabas, ¿a quién le quieres tener la película? ¿Robert De Niro o a Pepillo Jiménez? Yo quería Pepillo Jiménez. Y ya exagerado. No, y se me cumplió ese sueño, y por suerte ha salido bien, porque como decía, nos ayudaron tantísimas personas que si eso salía mal nos teníamos que ir a la provincia con José. Exactamente. Teníamos que presentar un buen trabajo. Aparte había un grupo de actores que eran muy buenos. Estaba la Mariela Díaz, Jean Pilán, Luis Lobo, Adrián Martínez Ramallo. Muy buena gente, muy buenos actores, muy buenos cameos. Claro. Bueno, ¿vamos al primer corte? Vamos al primer corte y vamos a escuchar la banda de sonido de La Mirada de Huguito, el tema principal compuesto por Coli Arce y Adín Alvarado, y la composición instrumental a cargo de Alejandro Yunes. La Séptima Obsesión, por Radio Estudio 1, 104.9. Todas las mañanas Huguito y su papá van por esas calles en busca de ese pan. Tonino el caballo tirando el carro va, su mamá en la casa los esperará. Él mira en la gente tanta soledad, en pasar el tiempo y su triste realidad. Como tantas noches no cocinarán, unos comen tanto y él no comerá. Huguito, en tus ojos de niño hay un ángel que sueña con verte feliz.
bonito del mundo y para que no exista la diferencia entre nosotros, por favor. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Todas las mañanas Huguito y su papá van por esas calles en busca de ese pan. Tonino el caballo tirando el carro va, su mamá en la casa los esperará. Él mira en la gente tanta soledad, ven pasar el tiempo y su triste realidad. Como tantas noches no cocinará, unos comen tanto y él no comerá. Huguito, en tus ojos de niño hay un ángel que sueña con verte feliz. Huguito, mi canción va a tu encuentro llevando el anhelo de verte reír. Huguito, tu mirada se eleva buscando en el cielo una estrella de amor, que en tu brazo te acune y abriga en la noche hasta que salga el sol. Huguito, en tus ojos de niño hay un ángel que sueña con verte feliz. Huguito, mi canción va a tu encuentro llevando el anhelo de verte reír. Huguito, tu mirada se eleva buscando en el cielo una estrella de amor, que en tu brazo te acune y abriga en la noche hasta que salga el sol. Que en tu brazo te acune y abriga en la noche hasta que salga el sol. Que en tu brazo te acune y abriga en la noche hasta que salga el sol. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Seguimos en La Séptima Obsesión con el programa número 10 dedicado a José Jiménez, a José Pepillo Jiménez, y acabamos de escuchar la banda sonora de la película La mirada de Huguito. Y acabamos también de hablar de La mirada de Huguito, toda esa experiencia. Fuera de micrófonos contaban anécdotas, si las hay, habría que hacer un programa especial de La mirada de Huguito, sí, y hablar de cada uno, porque obviamente deben tener miles de anécdotas, y Pepillo cada vez que cuenta su experiencia y cómo fue todo ese proceso, es increíble. Todo, obviamente que cada actor debe vivirlo de diferente manera, sí, pero tu vivencia es particular porque, como lo decía al principio, ha sido tu primera experiencia en lo audiovisual, claro, saliendo del teatro, y es otro proceso. Y sí, no tenía que fallar, no, o sea, te digo incluso de lo que hablábamos, sí, recién, de que a mí me quiebra un diente, sí, y bueno, me tenían que arreglar el diente y ponerme una funda, y le dije, no, sácamelo, porque yo me voy a poner un implante, sácamelo directamente porque yo tengo que actuar en una película y quiero actuar sin diente. Claro, y me sacaron el diente. La imagen del cajero, claro, sin el diente, claro, era ya está, perfecta. Perfecto. Todo, claro, el physique du rôle. Sí. Aparte él se había dejado una barba prominente, había adelgazado, el cabello lo tenía más largo, o sea, bien ciruja. Sí, estaba muy bien caracterizado, bien caracterizado. Y bueno, las repercusiones que tuvo la película fueron buenísimas. Con la película obtuvimos el primer premio en el Festival Internacional sobre Derechos Humanos. La película tuvo un recorrido genial por toda Latinoamérica, por las distintas provincias de Argentina. Se la llegó a exhibir en el Festival de La Habana, en Cuba, y forma parte del catálogo de películas latinoamericanas, con lo que en la Escuela de Cine de Nueva York se estudia cine latinoamericano. En el catálogo está La mirada de Huguito. O sea, cuando estudian el cine nuestro, ven
la gente que está estudiando cine en la Escuela de Cine de Nueva York ve la película esta. Y en España la gente se iba de la sala al momento donde el personaje de José sacrificaba al caballo, porque les parecía muy fuerte, muy potente. Y la película, si bien es cierto, el protagonista es el niño, pero quien la lleva dramáticamente es el personaje de José. Claro. Bueno, bien lo explicaba Pepillo aquí, el tema de todo el proceso actoral, y por eso queríamos tenerlo a él para que lo explique desde su postura, de su visión, y por eso hemos elegido también esos 3 proyectos. Hemos hablado de La mirada de Huguito, año 2005 se estrena, y 10 años después, 9 años después, 8 años después, empieza otro proyecto y se estrena 10 años después, 2015, si mal no recuerdo, otra película, el segundo proyecto en el cual te convoca el amigo aquí, Pablo Leñaras. Yo era el actor algo fetiche. Diferente, obviamente totalmente diferente, más de una historia, 10 historias entrelazadas una con otra. Strómata. ¿Cómo fue? Porque primero empezó siendo un corto y después se transformó en 10 cortos, 10 relatos diferentes. Claro. Bueno, Strómata era algo parecido a La mirada de Huguito, nada más que yo tenía que sentarme, en este caso con Pablo, que era el director, tenía que sentarme que él me explique, porque yo tengo un breve diálogo, es breve el mío, prácticamente nada. Entonces todo lo que tenían que hacer es acciones con el cuerpo. Y, por ejemplo, con el chiquito, ir a caminar, preparar una mamadera, todas esas acciones que yo tenía que hacer con el cuerpo. Entonces yo tenía que guiarme de lo que decía o lo que yo quería que vean. O sea, en el momento que yo pongo la pava para preparar el agua para la leche, para cargar la mamadera, todas las acciones que yo tenía que hacer eran nada más que movimientos. O sea, tenía que hacerlo perfectamente a los movimientos. O sea, cómo tenía que probar la leche, cómo tenía que ir a darle al chiquito la leche, cómo tenía que cambiarle los pañales y todo lo demás. Ahí yo quiero hacer una salvedad para los oyentes. El personaje de José en Strómata era de un papá primerizo de 45 años que quedaba viudo y tenía que hacerse cargo él de su bebé recién nacido, porque la mujer había fallecido en el parto. Entonces tenemos a un papá primerizo de 45 años con su hijo recién nacido, aprendiendo a cómo cuidar de un bebé. Entonces lo vemos haciendo las tareas esas hogareñas. Y eso es lo que José comenta de las acciones, o sea, porque estaba todo marcado por las acciones más que por el diálogo, porque él interactuaba con su hijo bebé, entonces no había un diálogo, era todo gestual y movimientos corporales. Bueno, todo coreográfico, vamos a decir. Claro. En el lenguaje actoral. Aparte, o sea, vos salías con el bebé y tu mirada tenía que estar perdida, pensativa, como diciendo, estoy con una criatura, mi mujer me acaba de morir, y ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo cuido? O sea, todas estas cosas tienen que pasar por tu mente, ¿no es cierto? Cuando te están filmando, todas esas cosas pasan por tu mente. Estoy con una criatura, un bebé, ¿cómo hago para cuidarlo? ¿Cómo se prepara la leche? ¿Cómo se cambia un pañal? O sea, todo era un aprendizaje. Todo era un aprendizaje. Y fue todo un proceso este proyecto. Bueno, a mí me tocó vivirlo de cerca, pero para la gente, vamos a contarle, primero eran cortos y después se unieron a través de esta temática, que es la temática, digamos, que entrelaza las historias. Y hay cameos de algunos personajes una con otra, los famosos cameos. ¿Cómo viviste vos el hecho de que se vaya transformando en todo semejante proyecto que después terminó siendo más de 40 actores en un proyecto? Bueno, cuando filmamos la primera parte, o sea, filmamos mi primera parte,
bueno, yo pensé que iba a ser un cortometraje, que iba a durar 30 minutos, pero después vi que entraban otros personajes que iban, que entraba un peluquero, que entraba la chica, la María Marta Batalla, que entraba y hacía su personaje, y ver todos los personajes, yo decía, uy, esto va a ser muchísimo. Y como que yo me sorprendí cuando vi el final de Strómata y todas las historias entrelazadas, ¿no? Por algo se llama Strómata, todas las historias entrelazadas, y cómo cada uno iba contando su historia, ¿no? Sí. Y bueno, y cómo termina también, bueno, y sí. Obviamente no lo vamos a spoilear. También Strómata está disponible en YouTube, pero cómo termina es, si se quiere, es algo poético, porque el personaje más querido, sí, y justo se entrelaza con los bandidos. Con los bandidos, claro. Que bueno, iban a buscar pensando que había drogas en la casa, y bueno, y terminan matándolo al padre del chiquito, y el chiquito queda en la cuna y se ve la imagen del chiquito en la cuna llorando ahí quietito, y el padre tirado con un disparo en el pecho en la puerta de la casa. O sea, es muy, muy doloroso, ¿no?, ver esas cosas. ¿Cómo fue ese proceso, Pablo, de primero empezar con algunos cortos y después también transformarse en lo que fue? Sí, ha sido una experiencia muy, muy, muy laboriosa, porque, bueno, vos has sido parte de ese proyecto, Walter. Hemos trabajado casi 2 años y medio, 3 años, fines de semana, feriados, porque, bueno, todos tenemos nuestro trabajo desde los días de semana, entonces es una película que la hemos trabajado en los ratos libres. Y ha sido un trabajo muy lindo, donde han participado muchísima gente delante de cámara, detrás de cámara, y que, bueno, después en edición hemos podido amalgamar todas las historias que la habíamos ido traccionando en rodajes tipo cortometrajes. A mí en lo personal, Strómata ha sido un proyecto que me ha costado mucho todo, económicamente, vivencialmente, o sea, mi vida ha sido un antes y un después de Strómata, porque he tenido que dejar muchas cosas relegadas para poder hacerla y terminar esta película. Entonces yo me acuerdo, mi vida ha sido antes de Strómata de una manera y después de Strómata de otra forma, y eso es lo que pasa con muchas veces con los proyectos, y también ha sido muy lindo trabajar con José, porque una cosa muy, muy diferente a lo que a la actuación o al registro actoral que necesitaba de él en La mirada de Huguito. En Strómata el registro actoral ha sido otro, y por suerte y trabajándolo mucho lo hemos podido sacar muy bien. O sea, yo he quedado muy contento con el resultado final del trabajo de José. Así que bueno, haciendo un resumen así bien comprimido, ha sido eso. Aquí vamos, no está, sí, vamos al corte. Vamos a seguir hablando sobre eso porque está interesante. Vamos a seguir hablando sobre esa cuestión de todo el proceso de realización desde la mirada del director y desde la mirada del actor. Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La séptima obsesión por Radio Estudio 1. Seguimos en la séptima obsesión aquí en Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en este programa que le estamos dedicando al gran Pepillo Jiménez, actor santiagueño, y aquí con Walter estamos conversando sobre Strómata, el tercer proyecto en el que forma parte José Jiménez, y conversábamos hace un momento, antes de la pausa, sobre las vicisitudes del rodaje,
Y quisiera que nos cuente, José, brevemente, porque en Estados Unidos nosotros vemos 1000 balazos, ametralladoras, guerra de las galaxias, y nosotros tenemos espadas que se pierden y se van. Y nosotros tenemos que hacer creíble un balazo letal al personaje. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Que vos tenías miedo, te salga el tiro y me pegue el tiro. Claro, hemos llevado a una persona que es experto en armas, que se llama Rodolfo Lindau, le mandamos un saludo a Rodolfo Lindau, y él nos hizo todos los preparativos, nos enseñó y nos preparaba las balas de salva para un poco una cosa es decir, vamos a hacer una escena de un asesinato, un disparo, y otra cosa es tenerla que hacer y que quede creíble después. Y bueno, ahí tienes para... Sí, bueno, en esa parte, no es como la mirada de Huguito, porque en la mirada de Huguito hubo sangre de verdad. ¿Te acuerdas, Pablo, que dije yo, yo quiero sangre de verdad, o sea, yo quiero mancharme con sangre de verdad? Y fueron al matadero a comprar 5 litros de sangre y había que moverla constantemente y había que taparle para que no se coagule y todo lo demás. Y bueno, cuando termina, llegamos a la escena esa, yo me bañaba con sangre, yo me tiraba la sangre encima, pero sangre de animal, o sea, porque era más creíble. Aparte vos veías la sangre, realmente no había cómo inventar. En cambio en la otra no, en la otra ya trabajamos con sangre artificial, en el balazo. Claro, y además vos recibías el balazo. Claro, yo recibía que en la otra era como el asesino. Claro, era el asesino, y en esta recibía el balazo yo. Sí. ¿Y cómo fue eso, digamos, el balazo? Porque también hay que ser creíble el recibir un balazo. Claro. ¿Cómo caer? Claro, bueno, sí, la preparamos esa escena varias veces. Antes del disparo preparamos la escena, cómo tenía que salir yo de la casa, y yo me tenía que sorprender al verlo a los delincuentes que venían, y qué es lo que le andaban, ¿qué pasa aquí? Le decía, ¿qué pasa aquí? Y ahí y a los balazos. Encima son 2 balazos, porque uno es el letal y el otro el... Claro. El remate. Y el otro el remate, 2 balazos. Uno, el primer balazo que uno recibe y se toca el pecho, y el segundo balazo que recibe para muerte. Sí, esa escena la coreografiamos y estuvimos cerca de 5 horas grabándola. Claro. Arrancamos, también ha sido un invierno, arrancamos a las 20 horas y terminamos 2 de la mañana, 2:30 de la mañana de grabar esa escena, de repetir, filmar en distintos, desde distintos lugares para tener opciones de edición. Yo me admiraba cómo cuando estaba en el suelo y decían corte, yo podía moverme, pero después yo me tenía que poner el mismo lugar, el piecito en el mismo lugar que yo he quedado, la mano en el mismo lugar, o sea, tenía que aparecer muerto como lo hacía al principio, o sea, como si recién hubiera muerto. Claro, bueno, las reglas de la continuidad. La continuidad, exactamente. Si no, el muerto iba a quedar muerto de distinta postura. Claro. Bueno, eso es lo diferente, que podríamos decir una de las grandes diferencias con el teatro. Claro. El audiovisual te jode mucho el continuista. Sí. Bueno, ese es un gran aporte que hace Pepillo, me ha hecho recordar el tema de que esta película, Strómata, si las hay, y no creo que haya muchas, es una de las realizaciones audiovisuales que tiene más regla en continuidad, porque estuvo muy presente la continuidad en toda la película, teniendo en cuenta las 10 historias que se entrelazan y las escenas, los cambios de locaciones. Por eso creo que también es compleja en eso, ¿no? Claro, y no solamente en la parte mía, en la parte de que se cortaba en las otras filmaciones. Cuando se cortaban tenía que ver a dónde estaba parado, con qué, si tenía algo en la mano, tenía que tener esa cosa, tenía que tenerla en la mano para la segunda escena, que era la continuidad. O sea, y estaba mirando para acá y estaba así, y todo una experiencia muy linda, uno aprende muchísimo. Y después algo que también ha sido muy lindo de Strómata, haber podido estrenar en el cine Gaumont en Buenos Aires,
y poder haber podido ser parte de eso. O sea, sí se habían visto películas documentales de Santiago, pero no, o sea, ha sido la primera ficción que llegó a ser estrenada en una sala de cine en Buenos Aires. Y bueno, y hubo repercusiones de todo. Estaba la gente que le encantaba escuchar una tonada santiagueña en una sala de cine, y había gente que claro, quería ver lo telúrico en una película, y se encontró con una cosa que no tenía nada que ver ni con la chacarera o con cuestiones de la teluria nuestra. Y eso ha sido muy lindo. Me acuerdo que nos sacábamos fotos en la puerta del cine con la marquesina. No podíamos creer de haber llegado a Buenos Aires, porque esto empezó como un desafío de decir, bueno, vamos a hacer una película más, a ver qué sale. Y bueno, terminó de mil maravillas, con José Jiménez al lado de un montón de actrices y actores de Buenos Aires. Claro. Me acuerdo con la Soledad Silveira, quedó enamorada del personaje de José, Mercedes Morán. No, ha sido una experiencia muy linda para mí como director, y calculo que para él y para el resto del elenco también, o sea, haber llegado a Buenos Aires. Yo me acuerdo Horacio Dukelski estaba muy emocionado, decía, me cumpliste el sueño, porque era de Buenos Aires, y el sueño de él era actuar en cine. Actuar en cine. Y aparecer en la pantalla gigante. Claro, tal cual. Y no, ha sido muy lindo, la verdad, que esa experiencia también, y ha sido maravilloso poder compartir de nuevo un proyecto junto a José. Y también teníamos un muy buen elenco en Strómato, muy buenos actores también, muy buenos actores, y multitudinarios, muchísimos eran muchos más actores, de 50 personajes, sin contar los extras y todo eso, ¿no? O sea, por eso digo que es orquestal la puesta, digamos. No me acuerdo las locaciones, los lugares donde grabamos eran más de 60, es una locura. Pero bueno, o sea, sin darnos cuenta lo fuimos haciendo, o sea, porque si nos pusiera, si al comienzo nos poníamos a pensar que teníamos 60 locaciones, 50 y pico de personajes, no íbamos a acobardar. Sin darnos cuenta, es como que fuimos trabajando eso. Claro, además cada historia fue llevando a eso. O sea, cada historia exigía que haya tales locaciones, tales personajes, era como terminar un proyecto y empezar otro. Pero y después en la mezcla salió lo que resultó, que fue toda esa red que al último termina relacionando todos los personajes. Y eso es lo que admiro del cine. Realmente es admirable cómo es el trabajo de compaginación, porque termina una cosa y empieza otra que totalmente distinta a lo que acaba de terminar, porque Stroma es así, son vidas paralelas que se van contando de cada uno, y cómo se lo va compaginando, ¿no? Porque hay incluso compaginación de texto, compaginación de música y todo lo demás. Es fabuloso. Bueno, y también el hecho de poner un poco hablar de la continuidad, ¿no? Vos decías los diálogos, los elementos, las locaciones, pero también el vestuario. El vestuario, o sea, había personajes que tenían que estar con el mismo vestuario, y los días. Había cuestiones de que también había que tener en cuenta eso en la historia, en la edición, ¿no? Entonces, ¿qué te habías puesto el día anterior y que aparecer con lo mismo? O sea, sí, es un trabajo arduo. Sí, no, ha sido una muy linda experiencia, y mucha gente trabajamos, y mucha gente hicimos experiencias, aprendimos de todos colaborativamente para poder sacarlo adelante al proyecto que era inmenso. Era inmenso. Yo hoy, pensando para atrás, digo, no, una locura
haber encarado eso. O sea, había que hacerlo así, porque no había otra, Claro. sin dimensionarlo. ¿Qué Bueno, te parece? Vamos al próximo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora la vamos canción. a escuchar la banda de sonido de la película Strómata. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Seguimos aquí en La Séptima Obsesión y queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando en Jujuy a través de FM Santa María de la sede UCSE Jujuy. Un saludo grande para ellos y para nuestra audiencia de aquí de Santiago del Estero, obviamente, de Radio Estudio 1. Recordamos que aquí en Santiago del Estero nos pueden escuchar los martes a las 15, todos los martes a las 15 horas, y en Jujuy todos los sábados a las 21 horas. Bueno, nos pueden escuchar en ambas sintonías, en ambas emisoras. 104.9 Radio UCSE, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. 2 radios, una misma frecuencia. Seguimos en La Séptima Obsesión con este programa dedicado al gran José Jiménez, a quien lo tenemos aquí junto a Hueque en los estudios de Radio Estudio 1. Acabamos de escuchar la banda de sonido de Strómata, la película, y ahora vamos a abordar el cuarto proyecto en el que ha formado parte José Jiménez como actor en cine, que es el de la película Amor. Bueno, también un proyecto totalmente diferente a lo que veníamos hablando. Claro. Todo en una sola locación, varios personajes en la misma puesta, pero con diferentes estilos, con diferentes historias que contar, y también con un agregado muy particular que son las entrevistas. Sí, y ¿no? aparte en cada bloque
de la película tenías una escenografía distinta. Claro. Porque, por ejemplo, tenías un aula y después tenías, por ejemplo, un velorio, que tenías un cajón de muertos, y después tenías un tipo que estaba en la silla de ruedas, y tenías otra que estaba una mujer con un látigo sometiéndolo a un personaje. Eran distinta escenografía en una misma locación. En tu caso, que contarme un poquito para que la gente también se adentre en eso, ¿qué te tocó contar? Bueno, yo era un represor que indudablemente por la vida que llevó y por todo lo que vivió, se quedó prácticamente loco. Estaba encerrado en un manicomio y estaba en una silla de ruedas. Y bueno, constantemente pedía un cigarrito, dame un cigarrito, y hablaba, hablaba de su represión que él vivía en su época, estoy hablando de la época del proceso, el tipo que hablaba y que decía, así que no quieres hablar, ya te voy a enseñar cómo se habla. Todo Puchito. Todo fantasmas. Claro, y el personaje mío se llamaba Puchito casualmente porque yo en mi represión le acercaba al pucho y los iba quemando con el pucho. Iba quemando a las personas con el pucho. Es un personaje siniestro. Sí, es muy... Sí, uno de los más fuertes que te tocó hacer. Es de un ex torturador piromaníaco adentro de un manicomio. Sí. O sea, él quedó con el personaje Puchito, le decían Puchito porque él se encargaba de hacer hablar en la mesa de tortura a las personas con el cigarrillo prendido, quemándolos. Claro. Y bueno, estando encerrado en el manicomio, claro, o sea, prendía fuego, era un piromaníaco. Sí. Así. Y bueno, y él en base a las indicaciones que le íbamos dando, o sugiriendo más que dándolesela explícitamente, iba componiendo en tiempo real el personaje, porque era una improvisación. Y un proyecto que fue diferente en abordarlo, realizarlo. Pepillo, ¿cómo trabajas vos el tema? Ya lo dijimos al principio, pero el apropiarte de cada personaje, ese proceso es muy difícil, ¿no? Claro, bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Como recién te comentaba, cuando yo mato al caballo y me pongo a llorar, ¿cómo hago para llorar? O sea, que tengo que recurrir en lo que el actor se llama memoria emotiva. Tengo que recurrir a la memoria emotiva. O sea, tengo que trabajar, decir, bueno, ahora tengo que hacer este personaje. Y este personaje me lleva a ser ese loco que está encerrado, ¿no es cierto? Y que quema a la gente con un pucho y vive así, y vive traumado. Y vive pidiendo cigarritos, no te voy a quemar. O sea, tienes que trabajarlo psicológicamente y tienes que trabajar también la memoria emotiva. Porque hay un momento que el personaje explota llorando. O sea, y llora porque sus recuerdos son a dónde ha caído él y a dónde está en ese momento ese personaje, o con quién está ese personaje, que se larga a llorar. O sea, es como, no sabe si es un arrepentimiento, porque en un momento se larga a llorar y después cambia completamente el personaje y se da la risa. Una cosa loca. Entonces tienes que llevar a la memoria emotiva, tienes que traer recuerdos a tu memoria que te lleve a eso. Qué bárbaro todo eso del trabajo actoral, porque obviamente, como decíamos al principio, Pepillo viene del tema del ámbito teatral, ¿no? El teatral, y el teatro es muy fuerte aquí en Santiago del Estero, es uno de los ámbitos fuertes que hoy en día se vive. Con suerte hay mucha producción santiagueña, se la está viendo. ¿Cómo ves vos el tema de los talentos en teatro hoy en día, Pepillo? Bueno, yo te podría decir que, bueno, tenemos muchos talentos en Santiago. Sí. Hay muchos actores, y sobre todo actores viejos. Y los actores nuevos, creo que tendrían que ponerse en el papel de humildad. Creo que les falta humildad. A los nuevos les falta humildad. Y yo siempre digo, la humildad es lo
lo más valioso que hay. Porque si a mí me dicen en Santiago, oh, José Jiménez, un gran actor, ¿y qué hizo José Jiménez? ¿Cuánto lo conocen? Decime, si me conoce el 1% de Santiago, pero yo estoy en la gloria. ¿Y cuánto es el 1% de cuántos somos? Millón. De un millón y pico, de 1.500.000. El 1%, ¿me conoce a mí? No. Entonces hay que tener más humildad, y hay que salir con más humildad. No me conoce un 10%, no soy un actor de Hollywood, no soy un actor de Buenos Aires que está en las telenovelas, no, soy un actor de aquí. Entonces hay que trabajar con humildad, hay que bajarse el copete y decir, no soy nadie, empecemos a trabajar, trabajemos el interior que tenemos como personas y tratar de hacer las cosas bien, ser más sincero con uno mismo. Eso es lo que falta aquí, y eso es lo que yo lamento de los actores de ahora, no tanto de los actores viejos, aunque los actores viejos también tienen su egocentrismo, que son los mejores, y que yo tengo 30 años de taller, yo tengo 30 años de trabajo, yo tengo esto, pero de humildad no tienen nada. Hay ahí Sí. un tema que creo que a eso se refiere José, que es el actor debe, pero por naturaleza, debe dejarse guiar por el director. Exactamente. O sea, esa es el ABC, digamos, Y sí. Entonces, nosotros aquí en Santiago nos encontramos con gente de gente mayor que da lugar a que vos como director hagas tu trabajo de dirigir. Claro, y tenemos chicos, adolescentes y jóvenes, que en el afán de vaya a saber qué, no se dejan dirigir. Entonces, ¿cómo vos puedes plantear un trabajo si no vas a confiar, y por ende va a ser indomable a la hora de... Entonces no, desde el vamos ya están errados en hasta de los roles que tiene el actor y el rol que tiene el director. Entonces, y no pasa porque quién es mejor o quién es peor, sino por una cuestión, o quién sabe menos más, sino por una cuestión de educación. Tiene que haber alguien que dirige, y tienen que estar los actores que actúen. O sea, pero es tan simple como eso. Y hoy por hoy, no sé si debido a las redes sociales, o vaya a saber a qué, tenemos mucha gente que no se capacita, no porque no haya instancias de capacitación, creo que nunca ha habido tantas instancias para estudiar como lo hay hoy, gracias al Instituto Nacional del Teatro, gracias a un montón de entidades intermedias, y también hay proyectos en donde se pueden ejercitar en las capacitaciones para poder actuar. Y estamos con gente muy rebelde, si le cabe el título, que no quiere capacitarse, no quiere estudiar y tampoco quiere ser dirigida. Entonces es una cuestión muy rara o compleja, que no pasa con los actores de mediana edad o más o adultos, sí con los jovencitos y con los adolescentes. Calculo que deberá ser por una cuestión de vedetismo, de quien recién empieza, que creen que en el afán de no ser dirigidos, y no existe eso. O sea, no existe un proyecto en donde el actor va a hacer lo que quiera, o sea en cine, en teatro o en lo que sea. Entonces, siempre están los roles, el rol del director, el rol de los actores, y es tan sencillo como eso. Hasta Darín, Guillermo Francella, semejantes actores, Al Pacino, Marlon Brando. Pero por eso, todos son dirigidos. Bueno, y aquí estamos topándonos con eso, o sea, con gente que no se quiere capacitar y que tampoco le sienta bien el ser dirigido. Entonces, vaya a saber qué puede llegar a salir de eso, o sea. Y eso sí, yo rescato de José, que siendo el tremendo actor que es, yo siempre le rescato eso, que nunca se sube al ego, o sea, que sigue siendo el mismo José Jiménez, que yo lo he conocido de toda la vida y hemos seguido haciendo lo que sabemos hacer, que es tratar de contar historias y nada más. O sea, nunca nos subimos como dicen ahora, nos subimos al pony de nada, y eso yo rescato de José,
que podría ser lo más arrogante que hay y sigue siendo el mismo actor con las mismas ganas dejaría de ser José Jiménez de siempre. Y eso es buenísimo, eso es muy bueno. Buenísimo. Habla muy bien de él como persona, como profesional. Y un poco por eso también creo que está bueno homenajearlo y haberle dedicado este programa. Bueno, José Pepillo Jiménez, el Ricardo Darín santiagueño. No. Te agradecemos muchísimo haber estado en este espacio, en este programa. No, gracias a vos, Pablo, por haberme convocado. Y bueno, para lo que sea estoy dispuesto, cuando quieran que charlemos, y bueno, podemos ir a tomar un café, charlamos tranquilamente, no hay problema. Esperamos ansioso verte en Alma Mula. Se viene ahora. Es un papel muy chico el que tengo, es muy chiquito el que tengo. Pero trato de hacer lo mejor posible. Papeles son papeles. Papeles son papeles. Lo que sea, se viene pronto Estrómata 2. Y bueno, Pablo, a ver si pone las pilas. Vamos a ver si puede ser la sexta de Pepillo. Y resucita el muerto. Resucita el papá. Vamos a dejarlos escuchando la banda de sonido de la película Amor, compuesta por Alejandro Grupali. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.